En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buen día, bienvenidos amigos. Iniciamos una nueva jornada y una nueva semana informativa en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a transitar la agenda del día lunes 28 de noviembre. Bueno, hay varios temas que ocupan un espacio muy importante, con repercusión nacional y también algunos temas en el escenario internacional. Uno en particular, que desde el día sábado en la madrugada, pues comenzó a mover redes sociales en todo el mundo, como fue la muerte de Fidel Castro. Bueno, en lo nacional hay un hecho muy lamentable. Hay una circunstancia que involucra a 11 efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Eso tendrá reseña amplísima y ha habido pronunciamientos tanto de la institución como también del gobierno como tal. Expulsados y ordenada una investigación, detenidos además por estar implicados en un hecho realmente lamentable, con la muerte de personas. Y eso de verdad que ha conmovido muchísimo a la opinión pública, ¿no? A la par de esto está el tema político. El escenario político pues no se revela con mayor precisión que hay fisuras bastante apreciables en el seno de la oposición, porque una serie de partidos que han mantenido una postura crítica frente a lo que ha sido la mesa de diálogo han invitado a una reestructuración de la mesa de la unidad, lo cual pues, puede tener diferentes repercusiones y además lecturas apreciables en ese sentido. Desde luego que en la instancia del gobierno pues ven con buenos ojos que ello ocurra, porque el adversario daría la impresión de dividirse, de fracturarse, y en ese sentido ya ha habido algunas voces de parte de los voceros del gobierno que expresan pues de alguna forma hasta alegría por lo que está pasando en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, cada quien tendrá su interpretación de los hechos. Y bueno, hay de parte de algunos voceros de la MUT una exhortación a que se mantenga la coherencia, la unidad, pero estos partidos políticos han decidido de alguna forma no deslindarse necesariamente, pero sí exhortar a que se reestructuren las cosas para poder seguir transitando en el camino de un cambio político, que es lo que desean. Bueno, eso es importante y se destaca de manera significativa. Otras notas tienen que ver con la cotidianidad de lo que pasa en el país, la cercanía de las fiestas de diciembre, las dificultades, los contratiempos, en fin, que solo padecemos a diario, ¿no? Ahora, en el escenario internacional, pues evidentemente lo que destaca es la reacción posterior a la muerte de Castro. 90 años, ya pues bastante lastimado en su salud, y ya comienzan las especulaciones y las conjeturas de lo que va a ocurrir después, repercusiones que pudiera tener en algunos países donde Cuba y su modelo ha influido de manera particular, y también divisiones, porque mientras unos lamentaban, otros en Cuba misma permanecían en silencio, asombrados. Hoy deben comenzar formalmente los funerales. En otros países lo que había era jolgorio y fiesta. Los medios de comunicación, las redes sociales mostraron la alegría inmensa que desde la madrugada del sábado se inició, por ejemplo, en ese sitio emblemático como es la ciudad de Miami, donde residen más de 2 millones, casi 3 millones, dicen algunos, de personas cubanas o de origen cubano. Bueno, estuvieron celebrando y aún ayer seguían celebrando la muerte de Castro, también en otras partes del mundo. También los partidos políticos en el país acá se pronuncian. Acá el gobierno decretó 3 días de duelo. Los factores de la mesa de la unidad dijeron lo que había muerto era un modelo y pues lo contrastaron a través de las redes sociales muchas cosas, ¿no? Duelo por la muerte de Castro, más no duelo por las personas que diariamente caen bajo la violencia de la AMPA. Ustedes habrán muchos visto qué es lo que recogían las redes sociales en el día de ayer. Bueno, Castro es un personaje que sin duda pasará a la historia. Unos dicen que la historia, como él mismo dijo en 1953, me absolverá a propósito del asalto al cuartel Moncada. Otros, claramente, gente emblemática del mundo, dicen no, la historia no lo absolverá. Bueno, en fin, es un tema a discutir por muchísimo tiempo seguramente.
Vamos a presentar nuestros titulares. La portada principal que tenemos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la Mesa de la Unidad. Maduro pidió instalar la mesa de diálogo por los próximos 2 años para preservar la paz. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, aseguró que el gobierno no pudo retirarse del diálogo debido a la presión internacional. Bueno, este tema de sucesos, que no es al que nos referíamos antes, pero que tiene ubicación muy clara en diferentes medios de comunicación social, el caso de los integrantes de la Fuerza Armada, este es otro hecho, un accidente de tránsito, un muerto y 27 heridos. Dejó el vuelco de un autobús de expresos de Los Llanos en Tinanquillo, estado Cojedes. En el tema internacional, Cuba se prepara para una semana de actos fúnebres por la muerte de Fidel Castro. Vamos a conversar en el día de hoy con Manuel Felipe Larrazábal, quien es presidente de Cavide, además director de alimentos, de la División de Alimentos del Grupo Polar. Bueno, y al culminar, arte y espectáculos. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, prensa regional, la recapitulación de los hechos de la semana pasada, que siempre presentamos los lunes, la información internacional a través de los titulares y seguramente información de último momento que siempre tenemos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que Cruz Mil y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo está todo? Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Estamos apurados porque hay muy poco tiempo y vamos ya con los titulares de la prensa nacional. Ah, bueno, vamos. Adelante. Y justamente la portada del diario El Nacional nos habla del siguiente tema: exigen cese de mesa de diálogo y reestructuración de la mesa de la Unidad Democrática. Esta exigencia lo hacen los partidos Vente Venezuela, Voluntad Popular, ABP y Visión Venezuela. Ellos piden un cambio de estrategia. También en esta portada del diario El Nacional se señala algo que tiene que ver con el tema económico que afecta a todos los venezolanos. El calvario de sacar efectivo se agudiza por restricciones. Por lo menos 2,2 millones de trabajadores informales se manejan solo con papel moneda. Se ven afectados tantos quienes tienen que recibir pago en billetes como los consumidores, pues no todos los negocios tienen puntos electrónicos de venta. En el caso del Universal tenemos en primer lugar el tema petrolero como lo más destacado para el día de hoy, y es que la cesta venezolana pues alcanzó un promedio de los $34 durante el desarrollo de este 2016, o por lo menos hasta lo que va de este año. También se menciona en la primera página del Universal que la llegada de Trump a la Casa Blanca genera interrogantes en Cuba. El rey emérito Juan Carlos I asistirá a los funerales de Fidel Castro. La portada del diario El Nuevo País nos dice: Mesa de la Unidad Democrática condena memoria de Fidel Castro. La oposición asegura que la muerte del exdictador Castro abre las puertas para la libertad de Cuba y de Venezuela. Diario Vea, tenemos también mesa de diálogo debe permanecer en 2017 y 2018. Con la ayuda de nuestro querido Alonso, vamos a mostrarlo por acá. Allí lo tienen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este domingo que la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana debe instalarse como una institución durante los próximos años para preservar la paz del país. También pues tenemos en materia internacional destacado por este diario que el huracán Otto deja 10 fallecidos. Lo pueden ver acá, esto en ocasión de su paso por Costa Rica. La portada del diario 2001 nos refiere el siguiente tema. San Nicolás llega con ley seca y a juro este año hasta 10 veces más caros están los licores tradicionales de las fiestas decembrinas, aunque apenas comienza la temporada. En materia de sucesos leemos: la masacre de Barlovento sacude a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ministro Padrino López repudió la actuación de uniformados en la matanza de 12 mirandinos. Bueno, en el caso de últimas noticias, la información pues es la siguiente. Tiene que ver también con esta información que mencionaba Ricardo. Expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 11 oficiales. El presidente de la República ordenó su degradación y despido. Fueron detenidos por su presunta participación en 12 asesinatos y serán imputados por la Fiscalía. Familiares de las víctimas serán indemnizados. También se menciona en este diario pues que hoy se
inicia una semana de homenajes a Fidel. La programación prevé concentración masiva en la Plaza de la Revolución y el traslado de las cenizas hasta Santiago. Ya tenemos información que incluso algunas agencias de noticias se movilizan hacia La Habana, Cuba, para, por supuesto, cubrir todos estos actos. Diario El Mundo, Economía y Negocios. La banca se prepara para un nuevo cono monetario. La Asociación Bancaria de Venezuela señaló que hacen ajustes para la introducción de una nueva gama de billetes de más alta denominación. Bueno, y en el caso de Meridiano, excelentes noticias para el señor Salmerón. Por acá, pues Caracas arriba en la serie particular con respecto a Navegantes del Magallanes. El juego ayer muy cerradito. La serie particular pues terminó 4-3. Los Leones combinaron buen picheo con el bateo oportuno de Henry Rodríguez para doblegar a Magallanes y completar una semana de 3 victorias y una derrota. Buena semana para entonces los Leones. Felicitaciones, señor Salmerón. Mañana celebraremos y comentaremos. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Ya venimos. Ya venimos. Bueno, comenzamos nuestra revisión regional, en este caso con el informador que circula en el estado Lara. En este caso, pues tenemos la siguiente información: aumentan denuncias de mala praxis en cirugías estéticas. Vamos con la portada, amigos, del diario El Tiempo. Campesinos, 95% de las tierras del estado están improductivas. Tenemos también la información de la hora que circula en Nueva Esparta. En este caso, pues nos dice que la MUD asegura que lo que ha muerto es un sistema, esto con relación a la muerte de Fidel Castro, y también se menciona que Trump llama brutal dictador a Fidel y promete libertad para el pueblo cubano. Vamos a revisar la portada del diario Los Andes, la edición que circula en el estado Trujillo. Nos dice explotados por la mafia, aunque parezca increíble, un grupo de niños valeranos están siendo explotados por mafias que los ponen a trabajar hasta en situaciones extrañas. Bueno, y en el caso del estado Miranda tenemos el diario La Región. Aquí tenemos información de sucesos destacadas. Rescatan en barrio La Macarena a joven secuestrada en colegio. Revisamos la portada de Notitarde. Coalición de derecha urgida por relegitimarse ante el CNE. Vamos a revisar también los diarios uno de los diarios del estado Zulia. En este caso, pues corresponde el turno a La Verdad. El titular más destacado nos dice así: aguinaldos para comida. Bueno, esta es una realidad que conocemos bien de cerca. Sí, señor. Portada del Clarín del estado Aragua nos dice que acoso escolar ataca en el municipio Rivas. Especialistas reportan aumento de casos. Bueno, y para ustedes tenemos una selección de las mejores imágenes de la semana, las noticias más importantes. Disfrútenla. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Pero que según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias.
Bueno, tenemos en primer lugar en nuestra revisión internacional La Nación de Argentina. Veamos cuál es el titular más destacado para ellos el día de hoy. Un triunfo soñado que emocionó al país tras 4 finales perdidas, pues se derrotó a Croacia 3-2 en Zagreb, del Potro, que remontó un partido increíble, y del Bonis, que aseguró el punto decisivo, héroes de esta gran hazaña. Vamos a revisar ahora la portada del diario C Correo que circula en Perú. Sigue la controversia por la situación de la ex primera dama Nadine. Ella dicen que está a cuerpo de reina. Si la ex primera dama logra quedarse en el cargo de la FAO, le pagarán hasta $11.000 y proporcionarán vivienda en una zona exclusiva de Ginebra, cuyo alquiler ronda los $18.000. Vamos ahora, amigos, a revisar información también internacional. El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos supone una oportunidad para que los países latinoamericanos tengan mayor autonomía. Esta afirmación la hizo en México el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, José Miguel Insulza. También revisamos esta otra nota. El sector norte del este de la ciudad siria de Alepo ha quedado hoy bajo el control de las fuerzas gubernamentales, después de arrebatar a los opositores rebeldes el barrio de Al-Zahu. Vamos entonces con la información del pronóstico del tiempo. Ya está lista Cruzmila Ramos para traernos esta nota. Gracias, señor Salmerón. Así es, estamos listos desde este rincón del estudio. Agradecemos también al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, por este pronóstico para las próximas 6 horas. Bueno, precipitaciones débiles y moderadas sobre los estados Zulia, Falcón, Lara, Miranda y Amazonas. Aquí en Caracas llueve sobre todo hacia el municipio Sucre. Atención, tomen sus previsiones porque las lagunas son de dimensiones considerables. La temperatura en nuestra capital podría oscilar entre los 22 y 34 grados. En el caso de San Carlos, nublado con precipitaciones, la temperatura entre 22 y 34 grados igualmente. Cerramos con los Andes, Trujillo, nublado con precipitaciones, la temperatura podría descender hasta 20 grados y como máximo 31 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Seguimos con Ricardo Salmerón, el reporte del tráfico y otros tuits. Comenzamos con la siguiente imagen. Avenida Urdaneta, Flor Amarillo. Esto es en la ciudad de Valencia. Intransitable. Ellos denuncian que hay huecos y también en botes de aguas. Ahí lo pueden ustedes observar. También nos dicen que el pavimento está mojado en los túneles de la planicie. Bueno, y en toda la ciudad de Caracas. Esta imagen corresponde a la Gran Mariscal de Ayacucho, vía justamente hacia la ciudad capital, cerca de El Cercado. Lluvia, precaución, nos señalan por acá. Así amanece Guanare en la finca Doña Juana. Bueno, saludos a toda la gente por allá, por acá unas empanaditas. Esto da cuenta de un poco de lo que ocurre en la ciudad o hace minutos estaba ocurriendo una fuerte lluvia. Y finalizamos con esta imagen porque Oriana Alejandra ya tiene 14 años, la hija de mi comadre aquí Cruzmila. Felicitaciones y estamos esperando esa invitación para los 15. ¡Ay, Dios mío! Los dulces 15. ¿Ah? ¿Cómo nos preparamos para eso? Bueno, pregúntale a tu bolsillo. Esperemos llegar a los 15. Sométela a un régimen de austeridad, esa fiesta. Bueno, vamos a resumir algunos titulares que tenemos en esta primera emisión. Bueno, todo lo que expresó Yerba Duro sobre la mesa de diálogo, la situación que se presenta también con el tema de sucesos y la lamentable circunstancia que involucra a integrantes de la Fuerza Armada Nacional, toda una reseña sobre lo que ha sido y repercusiones sobre la muerte de Fidel Castro. En el segmento de entrevistas conversaremos con Manuel Felipe Larrazábal, el director de la División de Alimentos de Polar, y al final arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen Gaudí Peroso y Héctor Matos? Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudí, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Héctor, muy buenos días, Venezuela. Estas son las noticias. El presidente Nicolás Maduro aseguró que no permitirá que nadie se levante de la mesa de diálogo y que permanecerán en esta durante los próximos 2 años. Los obligué a sentarse en la mesa de diálogo. No se habían terminado de sentar y ya estaban diciendo que se iban a parar.
La mesa de diálogo es una oportunidad para la paz y no voy a permitir que nadie se levante de esa mesa de diálogo. En esa mesa de diálogo nos quedamos todo el año 2017, todo el año 2018 y debemos instalarla como una institución del país para el diálogo entre los diferentes y para procesar las diferencias. El único camino es el diálogo, es la búsqueda de la paz, es la búsqueda del respeto, de la tolerancia entre los venezolanos. El jefe de Estado le solicitó a la oposición que abandone las discusiones sobre temas que no son de interés para el país y que no usen las reuniones del diálogo para promover la guerra y el odio. Durante un acto en conmemoración de la aviación militar bolivariana, el primer mandatario le ordenó al ministro para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López otorgar vacaciones a todos los funcionarios militares. Le he dicho y le he dado la orden al general Padrino para que se planifique a partir del 12 de diciembre las vacaciones y el descanso de la familia militar venezolana, y ese 12 de diciembre, bueno, le vamos a dar la despedida para que tengan 15 días de descanso y vacaciones para compartir familiar. Del 12 al 27, el primer turno. Y del 28 de diciembre al 12 de enero, el segundo turno. Feliz Navidad, Fuerza Militar. Feliz Navidad, familia militar. Finalmente, el presidente Maduro manifestó que Venezuela se debe liberar de la economía criminal que han impuesto sectores desestabilizadores en el país. Y se espera que este 6 de diciembre continúe la tercera ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición. Así lo confirmó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, quien aseguró que el gobierno no pudo retirarse del diálogo debido a la fuerte presión internacional que existe en Venezuela. El gobierno no pudo salirse del diálogo por la presión internacional, por el altísimo costo que iba a pagar por ello. Ahora, sí les voy a decir con mucha claridad, tiene que ser un diálogo con resultados, porque si no, no va a funcionar esto y el país, no el gobierno, el país se va a encontrar en un plazo muy breve con una situación muy complicada. Torrealba señaló que el Tribunal Supremo de Justicia dificulta el proceso de diálogo en Venezuela. Esto con motivo de las sentencias emitidas contra los diputados de Amazonas. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Diálogo Con, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes. 11 efectivos del ejército serán imputados por su responsabilidad en el asesinato de 12 personas en Barlovento. Los familiares de la víctima denunciaron que fueron asesinadas luego de haber sido detenidas durante una OLP. Alrededor de las 9 de la mañana del domingo, los familiares de los 12 jóvenes encontrados muertos este sábado en fosas comunes en Barlovento, estado Miranda, fueron trasladados por efectivos de la Guardia Nacional a la morgue de Bellomonte para practicarle exámenes de ADN y verificar que los cuerpos pertenecen a sus seres queridos, quienes se encontraban desaparecidos luego de haber sido detenidos durante una OLP en la que estarían involucrados al menos 11 oficiales del ejército, quienes ya están privados de libertad. Entre estas 12 víctimas se encuentra el caso de Yorman Vicente Mejías Martínez, de 25 años, quien fue sacado de su casa ubicada en el sector Yaguapa, en Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda, durante dicha OLP realizada por el ejército. Mejías Martínez se dedicaba a sembrar en su parcela, no tenía antecedentes penales y deja un hijo. Al igual que los otros 11 jóvenes, luego de ser detenidos sin motivos aparentes, fue trasladado a una quinta abandonada ubicada en el sector El Café, lugar al que sus familiares le pudieron llevar comida por 3 días, pero luego las autoridades le informaron que había sido trasladado y dejado en libertad, pero nunca apareció, sino hasta este sábado 26 de noviembre en una fosa común. Se lo llevaron, supieron 3 días ellos nada más, que le pasaban la comida, no lo dejaron ver, ni nada. Fue una injusticia porque toditos eran sanos, a toditos los mataron como unos perros prácticamente. Bueno, lo que pedimos es justicia y que paguen por lo que hicieron. En otro hecho, José Rafael Torres, de 38 años, policía militar destacado en Fuerte Tiuna, Caracas, fue asesinado de varios impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza, cuando intentó evitar el robo de una motocicleta en el sector La Cruz, Macapetare, en municipio Sucre del estado Miranda.
Torres estaba desarmado, murió en el sitio y deja 3 hijos. Cristal Chopite, Televen. La Fuerza Armada Nacional rechazó categóricamente que 11 funcionarios del Ejército Nacional estén involucrados en la muerte de 12 personas cuyos cuerpos fueron hallados en la localidad de Barlovento, en el estado Miranda. Manifestó a través de un comunicado. Este tipo de hechos aislados contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar. Un muerto y 27 heridos dejó el volcamiento de un autobús de Expresos Los Llanos en Tinaquillo, estado Cojedes. La unidad cubría la ruta Puerto La Cruz-San Cristóbal. En la cuenta Twitter de Protección Civil Cojedes se informó que cayó un barranco de 100 metros de profundidad en la bajada Los Monos. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Los lesionados fueron trasladados al hospital de Tinaquillo. 25 sectores anegados y más de 700 familias afectadas fue el resultado de un torrencial aguacero acaecido durante el fin de semana en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo. Luego del torrencial aguacero que azotó la ciudad por más de 4 horas de manera continua, se produjo el desbordamiento de quebradas que provocó la anegación de aproximadamente 25 sectores, como el casco histórico, Rancho Grande y Rancho Chico. Las lluvias que sorprendieron a los habitantes del municipio iniciaron cerca de las 3 de la tarde y cesaron pasadas las 8 de la noche, dejando como resultado importantes afectaciones. Hasta el momento se reportan más de 700 familias afectadas solo en el casco histórico de la ciudad. El alcalde de Puerto Cabello, Carlos Betancourt, mencionó que los últimos reportes meteorológicos indican que se esperan 48 horas más de lluvia en la región, por lo que se mantendrán atentos y en constante monitoreo de las zonas de riesgo. Desde el estado Carabobo, Carlos Díaz, Televen. En medio de aguas servidas y basura conviven más de 500 familias en la comunidad de Las Palomas, en Cumaná, estado Sucre. El colapso de los drenajes ha ocasionado que las calles permanezcan desbordadas de aguas negras, situación que mantiene en descontento a los habitantes de la zona, quienes afirman que aunado a la basura, las epidemias y enfermedades hacen de las suyas tanto en niños como en adultos. Bueno, mira, el día del aguacero, esos muchachos cómo se bañaban en esa agua, ¿ah? Desnudo ahí, esto por aquí, esto aquí es como una cascada. Negra, eso es horrible, porque nadie hace nada por eso. Llueve y todo esto se niega, todo esto es un río que se mete para acá. Hay enfermedades y demás, niños, adultos, las personas mayores, todo eso es tan horrible por aquí. Señalan que llevan cerca de 2 años con la misma problemática y hasta la fecha no han recibido soluciones. Yo no creo que la gente del gobierno no pasen por aquí para que vean esto. Mijita, ¿qué están esperando? Que la gente se amotine y cojan y empiezan a quemar caucho, a poner obstáculos en la avenida para que nadie pase. No se le hace un llamado al gobernador, al alcalde, que pasen por aquí por la avenida Las Palomas. Los habitantes de esta populosa comunidad de Cumaná solo hacen un llamado a los organismos competentes para que inspeccionen la zona y tomen las medidas correspondientes a fin de evitar que se sigan generando epidemias. Desde el estado Sucre, Belice González, Televen. Cuba se prepara para los actos fúnebres de Fidel Castro. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan allí. Una Cuba de luto por la muerte de Fidel Castro se prepara desde hoy hasta el 4 de diciembre para los actos fúnebres del líder cubano que se iniciarán con el lanzamiento en simultáneo de 21 salvas en las ciudades de La Habana y Santiago. Así lo anunció el Consejo Permanente de Estado en un comunicado. Durante la vigencia del duelo nacional se realizarán actividades públicas. Ondeará la bandera nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares para luego continuar con las honras fúnebres que comenzarán desde las 9 de la mañana de este lunes, hora de Cuba, en el monumento José Martí, que se mantendrá abierto para los ciudadanos de la capital hasta el 29 de noviembre para continuar con un acto en la Plaza de la Revolución a las 7 de la noche. Para el día martes se iniciará el traslado de sus cenizas en una caravana que rememora el desfile de la libertad de 1959 hasta la provincia de Santiago de Cuba, ruta que terminará el día 3 de diciembre para continuar el domingo 4 con la ceremonia de inhumación en el cementerio de Santa Efigenia, donde reposarán los restos de Fidel Castro.
Entre las reacciones de los líderes mundiales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su pesar con el pueblo cubano y declaró 3 días de duelo en el país. Hizo un llamado a todos los revolucionarios del mundo a seguir el legado de independencia. Mientras que la Mesa de la Unidad Democrática, a través de un comunicado, aseguró que en Cuba murió la ideología fallida de dividir a un pueblo y someterlo al hambre y al miedo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó estar entristecido por la noticia y aseguró que Fidel Castro ha dejado una gran huella en su país y en la política global. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, extendió una mano de amistad al pueblo cubano y señaló que la historia juzgará el impacto que tuvo Castro en la isla y en el resto del mundo. Entre tanto, su sucesor, Donald Trump, calificó al líder revolucionario como un dictador brutal que oprimió a su pueblo y aseguró que durante su gobierno hará que todos los cubanos que se encuentran exiliados puedan continuar su camino de libertad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lamentó la muerte de Fidel Castro y reconoció que el comandante cubano, al final de sus días, contribuyó a poner fin al conflicto armado en Colombia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también lamentó la muerte de quien consideró un gigante de la historia y enseñó a defender la dignidad de los pueblos del mundo. Por su parte, el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo estar muy triste por el fallecimiento de Fidel Castro, a quien consideró como un verdadero líder del pueblo cubano. Los presidentes de México, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil también expresaron sus condolencias al presidente Raúl Castro y familiares. Asimismo, una de las hermanas de los Castro, Juanita, quien se encuentra exiliada en los Estados Unidos, esto debido a que se separó desde hace muchos años de su familia por problemas políticos, lamentó la muerte de su hermano y aseguró que no asistirá a los actos fúnebres, pero que la noticia le revivió las heridas del pasado. Mientras en La Habana, América Latina y otras partes del mundo lloran la muerte de Fidel Castro, los cubanos que emigraron a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida celebraron el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana en la famosa calle 8 de Miami, entre lágrimas de emoción, sonrisas y cantos de libertad. Muchos de ellos dijeron que no celebraban la muerte de un ser humano, sino la muerte de un dictador que le hizo mucho daño a su país. Un hombre falleció y 9 personas más resultaron heridas durante una balacera en Nueva Orleans, Estados Unidos. Entre las personas involucradas se encuentran 2 mujeres y 8 hombres con edades entre los 20 y 37 años. Hasta los momentos, las autoridades desconocen las causas del enfrentamiento. En Argentina, un adolescente de 15 años murió de un disparo en la cabeza cuando junto a otros amigos manipulaban un arma de fuego. Autoridades incautaron el revólver para determinar quién fue el responsable. Bueno, y el presidente de Brasil, Michel Temer, acordó con el Senado y los diputados impedir la posible aprobación de alguna ley de amnistía que beneficie a los corruptos. En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump alertó sobre una campaña para el reconteo de votos en el estado Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Trump alegó que dicho procedimiento no cambiará los resultados. 2 personas resultaron heridas luego que detonó un artefacto explosivo en la entrada de una iglesia católica en la isla de Mindanao. Esto queda en Filipinas. En Israel, el ejército confirmó la muerte de 4 combatientes vinculados con el Estado Islámico, luego que estos atacaron un grupo de soldados en el Golán sirio. Pausa. Al volver, diputada Tania Díaz rechaza las ofensas recibidas en la Asamblea Nacional. Al regreso, los detalles de estas y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. El diputado por el PSUV, Ubel Roa, expresó que la oposición no asume responsabilidad dentro de la mesa de diálogo para lograr soluciones. Señaló que no se pueden negociar los principios constitucionales. Ha dado muestra que tiene toda la intención de que este diálogo no solamente sea circunstancial, sino que el diálogo en Venezuela debe ser permanente, porque hay problemas estructurales que debemos abordarlo como política de Estado. La Asamblea Nacional no es un suprapoder, y menos los voceros de oposición están por encima del resto de los poderes en Venezuela, y ellos lamentablemente se concentran, Carlos, en estar constantemente saboteando la posibilidad de buscar
salidas en el marco de la Constitución. Expresó que el referendo revocatorio no le compete a la mesa de diálogo debido a que es una decisión que le corresponde tomar al CNE. La oposición disminuyó el rol protagónico que juega la mujer dentro de la Asamblea Nacional, así lo aseguró la diputada por el PSUV, Tania Díaz. La mujer que es organizadora en las comunas, en los consejos comunales, en los colectivos, en los espacios de comunicación, esa mujer es la que es sacada o pretende ser sacada de esos espacios para entonces dedicarse a la caotización o a superar la caotización de la vida cotidiana, de la vida del hogar que logra la guerra económica. Da pena entonces que la contraparte de ese pueblo que está dialogando en esa base, que se está poniendo de acuerdo y que quiere echar el país para adelante, la contraparte en la Asamblea Nacional sea un grupo de parlamentarios que no miran hacia allá, sino que miran solamente hacia sus propios intereses. Asimismo, la diputada Díaz considera necesario la búsqueda de soluciones mediante el diálogo para superar la crisis que atraviesa el país. El periodista y locutor del programa El Diario Hablado de Coro, Leoneris Martínez, fue víctima de un ataque con bombas Molotov contra su vehículo. Así lo denunció el comunicador social a través de su cuenta Twitter. Indicó que se encontraba dentro de su hogar cuando estallaron los 2 explosivos caseros dentro de su carro. Integrantes de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, realizaron una jornada de limpieza ambiental en 3 parques de la urbanización El Rosal, municipio de Chacao, del estado Miranda. La jornada comenzó a las 10 de la mañana del domingo y fue realizada de manera simultánea en todo el mundo debido a la conmemoración del Día de la Nueva Jerusalén 2016. Esta campaña es parte del movimiento mundial Clean World de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, quien participa pues, en diversas jornadas de limpieza ambiental para mitigar o contribuir en la mitigación del cambio climático. Hacemos también, pues, a partir de este momento, un llamado a todas las personas a que se involucren más en este tipo de actividades voluntarias, en vista de que necesitamos, pues, compartir más con nuestro prójimo. Recientemente, por su labor de voluntariado a favor del ambiente, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial fue premiada por la reina Isabel II del Reino Unido. Cristel Chopite, Televen. La Basílica Santa Teresa de Caracas celebró la clausura del año jubilar extraordinario de la Misericordia con la procesión de la Sagrada Imagen del Nazareno de San Pablo. Con un templo repleto de feligreses, se reiteró el llamado del Papa Francisco a vivir con los valores cristianos, pero sobre todo a rehumanizarse y sensibilizarse con su entorno. Hoy el Nazareno vuelve a pasear por las calles de la parroquia, ¿no? Un tanto como para subrayar eso. El Señor continúa en medio de nosotros y el comienzo del Adviento significa ese espacio, esa oportunidad que Dios nos está pidiendo en nuestra formación, en nuestra existencia, porque es necesario que nos acerquemos más a Él. La procesión del Nazareno de San Pablo y su reposición a su camerín coincidió con el inicio del Adviento. Según Monseñor Henry Padilla, una decisión adrede, pues la misericordia no finaliza y la Navidad invita a la renovación. El objetivo es la Navidad, sobre todo la insistencia de que el Señor nace para nosotros y el Señor se queda con nosotros, el Señor nos acompaña en nuestra vida cotidiana. Durante la procesión del Nazareno de San Pablo participaron más de 100 personas representadas en las cofradías de la Basílica Santa Teresa y de parroquias como Chacao, Petare y Guarenas. El recorrido se realizó por el centro de Caracas, entre las esquinas de Cruz Verde, Santa Rosalía, Glorieta y Municipal. Mardoley Prim, Televen. Y continúan los éxitos para el noticiero Televen. Nuestro reportero Alberto Toro Bielma fue galardonado como imagen reporteril del año por el Premio Nacional por Excelencia Tamanaco de Oro 2016. Daniel Fernández, presidente de la Sociedad Civil Tamanaco, condecoró a Alberto Toro por su destacada labor periodística, reconociendo así su credibilidad y objetividad frente a las noticias a través del noticiero Televen. Nuestro compañero de 100% Venezuela, Mariel Gorrín, y Néstor Ramírez también fueron galardonados. Felicidades para todos. Bueno, un fuerte abrazo a todos los compañeros del noticiero, bien merecido ese premio. Así es, amigos. Momento de una pausa, amigos. En la próxima parte viene la entrevista. Sí, Carlos Fernández va a conversar con el director de Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal. Sigan con nosotros. Bueno, nos acompaña Manuel Felipe Larrazábal, es el director de la División de Alimentos del Grupo de Empresas Polar. Importante porque el tema, si bien es recurrente, es repetido, es un tema que
lo padecemos todos, ¿no? Tiene que ver con el desabastecimiento, con la escasez, con las dificultades, con las propuestas que surgen para ver cómo se adelanta. Y yo no sé, Manuel Felipe, de verdad, si se ha adelantado algo, ¿no? Porque hay una voz oficial que te da una versión de los hechos, hay una voz del sector privado. La semana pasada se reunieron los sectores en general a propósito del Día Nacional del Comercio y los Servicios y las cifras son realmente dramáticas, ¿no? Es así, fíjate, nosotros presentamos, un ejemplo de esto, nosotros presentamos el 8 de noviembre en el foro del Consejo Nacional de Economía Productiva el acuerdo al cual habíamos llegado entre los productores, los trabajadores de Alimentos Polar, la empresa misma, el comercio, para garantizar la viabilidad del circuito de la producción del maíz blanco y de la harina precocida. Ese acuerdo ha venido siendo discutido durante las últimas 3 sesiones. Al inicio, la reacción del gobierno nacional fue que ese acuerdo no era viable, sin ofrecer soluciones alternativas. Sin embargo, el acuerdo era beneficioso para todo el mundo, porque fíjate que la industria de harina precocida fundamentalmente tiene 2 problemas. Uno, el no abastecimiento suficiente de materia prima, el cual recurrentemente todos los años la cosecha nacional ha ido disminuyendo, y esa disminución es derivada del segundo tema, que es la falta de rentabilidad para los actores de la cadena. Entonces, en ese acuerdo, nosotros establecíamos un precio al productor de 243 bolívares por el kilo del maíz blanco que le permitiese redituar una rentabilidad adecuada, que le permitiese a su vez volver a tener un círculo virtuoso para autoabastecer el país nuevamente en corto tiempo. Lo segundo, un acuerdo que permitía vender la harina precocida en 770 bolívares, que es 70% más económico que las harinas que el mismo Estado importa, ¿no? Era beneficioso para el gobierno nacional porque le ahorraba divisas al país, era beneficioso para todo el mundo. Y sin embargo, todavía estamos a la espera. Tú me preguntabas sobre los resultados. Bueno, al menos el gobierno nacional nos ofreció 30.000 toneladas durante... Eso es coyuntural por 15 días, ¿no? Por 2 semanas que va a durar la producción, y permitió reanudar la producción de harina pan en los próximos 2 días. Y la verdad es que debo decir que en los primeros 4 días de ese acuerdo, desde el martes de la semana pasada hasta el viernes de la semana pasada, el gobierno nos despachó casi 10.000 toneladas de esas 30.000 toneladas, ¿no? Entonces, el gobierno ha venido cumpliendo, no a la rata que prometió, pero por lo menos nos ha permitido volver a reanudar la producción de harina precocida. Pero es una situación que pudiera decirse, Manuel Felipe, episódica, ¿no? Como decíamos, coyuntural, porque viene la época de diciembre, porque no nos queda más remedio que reconocer que Polar es el que puede fabricar, en fin, hay una cantidad de detalles. Así es, y eso me lleva a uno de los problemas sustanciales, que es la falta de abastecimiento oportuno de materia prima. Mira, esta fue la peor cosecha en 35 años de maíz blanco. Se cosecharon un poco más de 400.000 toneladas, lo cual quiere decir que ese maíz va a durar hasta mediados de enero. A partir de enero, nosotros vamos a depender exclusivamente de las importaciones que realice el gobierno de maíz blanco para producir harina pan, así como nosotros, todo el resto de la industria. Ahora, lo increíble de esto es que de aquí hasta enero, por ejemplo, Alimentos Polar necesita 175.000 toneladas para producir a máxima capacidad. Bueno, el Estado nos ofreció las primeras 130.000, perdón, las primeras 30.000. ¿Qué pasa con las 140.000 restantes, no? No he dicho nada. Es un tema nada. que tiene que irse dilucidando en los próximos días. Por eso es que no es entendible que hayamos llegado a un acuerdo que era beneficioso para todo el mundo, que haya sido discutido en el foro del Consejo Nacional de Economía Productiva, y que el Estado simplemente todavía no ofrezca una solución alternativa. Ahora, ¿qué puede uno especular o formularse como conjeturas o pensar? Que hay una razón política, se mantiene el prejuicio de carácter ideológico frente al grupo de Empresas Polar, porque uno puede llegar a esa conclusión como mucha gente llega, ¿no? No, Empresas Polar siempre ha sido una empresa venezolana, operada por venezolanos, para los venezolanos, siempre haciendo propuestas, y esta no es una distinta. Esta es una propuesta que es buena para el país y que
resuelve un problema de fondo. Fíjate, la principal causa tanto del desabastecimiento como de la rentabilidad es el sistema de control de precios, de congelamiento de precios, que está haciendo agua. Esa es la verdad. Y es el causante de que no solamente en este, sino en otros muchos rubros alimentarios, no haya suficiente oferta para satisfacer la población venezolana, que lo que pide, es un clamor cotidiano, es tener los productos, tener acceso a los productos Pero eso que se le está requiere para yendo, su da la dieta. impresión, Manuel Felipe, de las manos al gobierno, porque no solamente es el caso de la harina de maíz precocida, es el caso del arroz, es el caso de los granos, es el caso del azúcar. Ahora llegan unos productos, ¿verdad?, a unos precios realmente para muchos inalcanzables, y eso no resuelve el problema, porque al final de cuentas, bueno, algunos de repente logran adquirirlos, pero eso no cubre lo fundamental y las necesidades fundamentales de la población. Es así. Porque si no le das estímulo, no le das soporte, ¿verdad?, y con envergadura al sector productivo nacional, pues vas a seguir en lo mismo. Sí, efectivamente. El gobierno tiene que flexibilizar. Y además sin plata, ¿no? Porque las divisas están... Así es. Y esto es un caso emblemático. Mira, Venezuela fue autosuficiente en maíz blanco hasta el año 2006. Yo tengo por aquí una laminita que puede ayudarnos a reflejar. Venezuela fue autosuficiente hasta el año 2006 y del año 2006 en adelante la cosecha nacional, que está en la barra amarilla, ha venido disminuyendo, siendo esta la peor cosecha en los últimos 35 años. ¿Tienen una barra allí, por si acaso, un cuadro que te diga cómo ha subido la importación a partir de 2006? Es la diferencia entre la barra amarilla, ¿no?, y la línea negra. Es decir, esta cosecha va a ser un poco más de 400.000 toneladas y el gobierno va a tener que importar 1.200.000 toneladas de maíz. De hecho, la compañía que represento propuso también en el foro del Consejo Nacional de Economía Productiva, a través de su fundación NANAC, que es una fundación que ya tiene 30 años, de científicos venezolanos que desarrolla material genético tropicalizado en el país de alto rendimiento, ofreció su material genético y sus científicos para poder autoabastecer este país otra vez de maíz blanco y de arroz en los próximos 2 años y medio. Y eso es un proyecto que le ahorraría al país 500 millones de dólares todos los años, ¿no? De tal manera que hay enormes oportunidades en este país y es simplemente flexibilizar el sistema de control de precios, que lo que ha producido es precios rezagados, que cada vez se rezagan más en un ambiente inflacionario y por lo tanto inhiben a los actores económicos a producir más. Ahora, las cifras que maneja el sector productor venezolano, y aquí la han expresado diversos representantes, Fedenaga o el sector comercio y servicios, son realmente dramáticas. Yo lo decía desde la apertura, la proyección para el abastecimiento nacional es terrible hacia el año 2017, sobre todo para el primer trimestre, ¿no? Efectivamente. No solamente en el caso de la harina de maíz, en diferentes rubros. Cavidea reporta que la producción de alimentos este año ha estado por debajo del año inmediatamente del año pasado, del año anterior, en alrededor de un 24-23%. Eso es dramático en un país, porque además son alimentos básicos, son alimentos procesados. Hay otros estudios que demuestran cómo la ingesta de alimentos del venezolano ha disminuido en forma dramática. Por ejemplo, en el año 2012 el venezolano consumía en promedio 32 kilos per cápita. Hoy en día está consumiendo un poco menos de 15 kilos per cápita. De tal manera que esa situación se vive a lo largo y ancho y nuevamente vuelvo con el sector fundamental. Sector de harina precocida, el plato típico de la venezolanidad, las hallacas, las arepas. Es un sector que presenta fuertes déficits en su producción de maíz blanco y presenta evidentes desequilibrios en la rentabilidad de todos sus actores. Y aquí no hay fórmulas mágicas, hay fórmulas simples. Hay que garantizarle rentabilidad a todos los actores para que vuelva otra vez la producción a aumentar y este país a ser autosuficiente. Ahora, ¿por qué el gobierno no da respuesta? ¿Cuál es la razón? Uno tiene que comenzarse a plantear siempre algo, ¿no? Entonces entramos en el plano, como te decía antes, de las especulaciones. ¿Por qué el gobierno no da una respuesta? No, todo es inviable. Es un asunto de, o sea, y unas respuestas que a veces es mejor ni citarlas insólitas que se dan, que lo dejen a uno desarmado. Sí, bueno, yo creo que en este caso el gobierno está
en una profunda reflexión y creo que hay signos evidentes por todos los rubros o buena parte de los rubros alimentarios de que el sistema de control de precios está haciendo agua y tiene que flexibilizarse. Nosotros, como siempre, en Alimentos Polar vamos a proponer soluciones. Nosotros estamos aquí no para causar problemas, sino para proponer soluciones. Y nuevamente hemos propuesto una solución que es ganar, ganar para todos los actores. Ahora, en ese sentido, también se requiere, y es un tema que ya abordamos, de estímulos, de darle apuntalamiento al sector productivo nacional. No se trata simplemente de esperar que llegue el maná del cielo, que llegue de nuevo el precio del petróleo y que suba, entonces para yo tener el dinero y tener las divisas necesarias para importar, si no le das estímulo al sector privado y rompes con ese bloqueo ideológico que tiene que ver con el capitalismo y toda esa teoría que ya hemos conocido durante tantos años, pues la situación va a ser igual. No, pero fíjate que en la discusión, en el foro del Consejo Nacional de Economía Productiva, hay una cosa donde estamos absolutamente de acuerdo, tanto el gobierno como los empresarios privados, que es que todos los actores de un circuito productivo tienen que generar un margen de ganancia razonable. Claro. Y para eso existe la ley de precios justos. Yo creo que ya ese es un punto de encuentro importante para comenzar a solucionar nudos que mantienen cercenada o que mantienen disminuida la producción nacional. Ahora, en ese sentido, bueno, también tiene que haber muestras mucho más claras, ¿no? A lo mejor allí en ese foro se ponen de acuerdo, dicen una cosa, pero entonces llevan las propuestas a una instancia superior y entonces allí se quedan congeladas. Absolutamente, y nuevamente el ejemplo de la harina precocida es un buen ejemplo de esto. Estamos justo en las vísperas de la época decembrina donde se consumen las hallacas y donde aumenta en términos relativos el consumo de harina precocida de maíz. Y es justo en esta época donde la industria no tiene suficiente materia prima y tiene problemas de rentabilidad. Vendiendo un kilo de harina a 96.50, pagándoselo al productor, perdón, un kilo de harina a 190, pagándoselo al productor a 96.50, que es un precio que no le da margen de ganancia al productor, la industria pierde 203 bolívares por cada kilo. Entonces aquí llegó la hora de tomar decisiones porque si no va a ser tarde. Faltan pocas semanas para Navidad y nuestro empeño es en abastecernos de materia prima suficiente para darle a los venezolanos la mayor cantidad de harina precocida. Y rapidito, que manejas la información de calidad, ¿el resto de los productos para ese consumo navideño cómo está? Bueno, ¿hay suficiente? Hay precariedades en los sistemas de inventario. Las empresas no tienen suficiente inventario y seguirán produciendo a la rata que han venido produciendo, que es alrededor de un 23% menos que lo que producían el año pasado. Ya, muy bien, gracias por toda esta información, Manuel Felipe Núñez. Muchas gracias. A ver si de repente pues se dinamiza o se agiliza todo este proceso. Vamos a la pausa. Al retorno tenemos arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual, Piso TV, por supuesto, mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que la noche del pasado viernes, el presidente de Cuba, Fidel Castro, murió a sus 90 años de edad. La noticia del fallecimiento revolucionó el mundo del entretenimiento. Algunos fueron críticos sobre su legado, otros más considerados y expresaron su dolor profundo ante la pérdida del líder. Artistas como la cantante Gloria Estefan y su esposo Emilio Estefan, la actriz María Conchita Alonso, Willy Chirino, Raúl de Molina, presentador del Gordo y la Flaca, y el saxofonista Paquito Rivero y el cantautor Alejandro Sanz expresaron en sus redes sociales su reacción ante la sorpresa noticia. Según Olga Tañón, marca un antes y un después en la historia de Cuba. También importantes figuras de políticas como el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su pesar por la muerte de Fidel Castro. Además, en todo el mundo se han organizado diversos homenajes en su nombre. Y cambiamos de tema, y es que la hermana del actor Renato López, quien fue hallado muerto el pasado jueves 24 de noviembre en el interior de su vehículo en el Estado de México, reveló que había sido secuestrado.
Denise López reveló la información a través de su Instagram y aprovechó para agradecer las muestras de solidaridad y cariño que ha recibido en estos difíciles momentos que atraviesa. Renato, de 33 años, fue hallado junto a su relacionista público Omar Girón con heridas de bala y había sido reportado días antes por su familia como desaparecido. Actualmente Renato se encontraba en plena promoción de la película Machos, quien ya ha sido estrenada el pasado 10 de noviembre en México. Tan pronto se supo la lamentable noticia, famosos como Omar Chaparro, Gloria Trevi, Dulce María y Sandra Echeverría, entre otros, reaccionaron ante esta tragedia. Y entre otras notas, les cuento que Alejandra Guzmán ya se encuentra en excelente estado de salud luego de su operación de cadera número 22. Luego de un implante de biopolímeros en 2009, la cantante ha vivido un largo proceso de recuperación. A pesar de su dolencia este año, Alejandra Guzmán no dejó de cantar, bailar y ofrecer espectáculos. Pero lo cierto es que el artista no se encontraba bien físicamente. En esta ocasión le fue implantada una cadera de titanio, por lo que ahora su ritmo de vida tiene que cambiar. Algo que acepta, pues aseguró que está feliz y dispuesta a llevar una vida más relajada. Y cambiamos de tema, y es que la primera dama de la nación estadounidense, Michelle Obama, junto a sus sobrinos y las mascotas de la Casa Blanca, recibieron su último árbol de Navidad presidencial. El árbol fue entregado en un carruaje mientras sonaban las melodías de Navidad que tocaba una banda. Los voluntarios comenzaron a decorar el árbol, que se mostrará mañana martes 29 de noviembre. El jueves 1 de diciembre habrá un evento en la residencia para alumbrar el árbol presidencial en una ceremonia con famosos invitados como Kelly Clarkson y Chase Tarapir, y será presentado por Eva Longoria. Y antes del estreno navideño más esperado de Disney, han lanzado un nuevo tráiler de Rogue One, una historia de Star Wars. La cinta tiene muchas expectativas de alcanzar millones de dólares desde incluso antes de su estreno, gracias a toda la maquinaria de marketing y a la amplia legión de seguidores de la serie que hay en todo el mundo. El nuevo tráiler de Rogue One mezcla escenas que ya habíamos visto en anteriores tráilers de la película, junto con otros nuevos que seguramente encienden mucho más las ansias por su llegada. El spin-off se ambienta entre el episodio 3 y el episodio 4, donde un conjunto de rebeldes se embarca en la dura misión de robar los planos de la Estrella de la Muerte. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de todas nuestras cuentas. En Twitter, @loactual, en Instagram, @loactualpisotv, y también mi cuenta, @silvacontinanza. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Chao. Bien, gracias. Bueno, aquí comentábamos lo de Alejandra Guzmán y el bisturí, ¿no? Sí, señor, las cosas y las consecuencias. La obsesión por la belleza. Es así, mucho cuidado, hay que tener, pero extremo cuidado con eso. Mire, pues, por la coquetería, pues mire todo lo que ha pasado a Alejandra Guzmán. 22 operaciones, Wow. Alejandra Guzmán. Sí, sí es. Bueno. Esperemos que sea la última ya. Ojalá. Sí. Es así, es así.